metabólica. Y mi jefe directo es el profesor Frederick Raymond, el cual está adjunto a la Escuela de Nutrición y la Facultad de Ciencias de la Agricultura y la Alimentación. Este es el laboratorio, el cual se conoce como Instituto de Alimentos Nutrifuncionales de Quebec, o INAF. Y tenemos una asociación con el Hospital de Cardiología y Neumología de Quebec, que es este que vemos acá a la izquierda. Bueno, entonces cuando uno ve la palabra microbiota, ¿qué se le viene a ustedes a la cabeza? ¿Qué piensan o qué entienden por microbiota? Los microorganismos que se encuentran a nivel intestinal, toda la Sí, variedad de organismos. sí, esa es una muy buena apreciación, Derly, y está muy bien. Sin embargo, no hace, digamos que no es solo la ubicación de la microbiota intestinal. Cuando uno habla de microbiota, hace referencia al nicho microbiano que está presente en muchas partes del cuerpo, ¿sí? Y bueno, entonces he querido mostrar esta frase. Cuando veo mis dientes, usualmente están muy limpios. Sin embargo, cuando hago una amplificación, puedo observar que dentro de ellos hay una pequeña capa gruesa como una flor mojada. Esto significa de que no estamos solos. Y no lo estamos, porque nosotros como humanos somos 90% bacterias y tan solo 10% humanos. Si hacemos una comparación, es como ver la Tierra con el Sol. El genoma humano codifica aproximadamente para 25.000 genes, 25.000. Y si hacemos una comparación con el genoma microbiano que tenemos, ellos codifican aproximadamente entre 2 a 3 millones de genes. ¿Sí? Eso es una cantidad grandísima. Esa es la razón por la cual algunos autores lo han catalogado como nuestro segundo genoma. ¿Sí? La manera en la cual se distribuyen en el cuerpo tiene un significado. Y es que, por ejemplo, hay microorganismos que se encuentran en cavidad oral, hay otros que se encuentran en vagina, en piel, ¿sí? En nariz, en el intestino per se. Y generalmente el término de alta biodiversidad está asociado a salud, está bien visto. Pero esto no sucede en todas las cavidades. Por ejemplo, en la vagina, si se altera digamos que el nicho natural es lactobacilos. Al cambiarse o al aumentarse la diversidad de los microorganismos en vagina, se va a presentar vaginosis. Entonces, no en todos los sitios o no en todos los nichos, la diversidad está asociada a salud, cosa que sí sucede a nivel intestinal, ¿sí? Y aquí muestro, esta gráfica me parece muy interesante porque según la ubicación, ¿sí? En el organismo, en el cuerpo, van a presentarse diferentes estructuras o diferentes comunidades bacterianas. Entonces tenemos la cavidad oral, intestinal, ¿sí? Entonces hay una variación. Entonces, hay algo interesante y es que hay algunos factores que participan en modular o cambiar la forma en la cual se distribuyen estos microorganismos. Por ejemplo, el uso de antibióticos, ¿sí? El estilo de vida, la dieta, la higiene. Y en últimas esto se va a ver traducido en cambios en la fisiología. Por ejemplo, se puede presentar cuando hay cambios en la microbiota, procesos de síndrome metabólico, obesidad, procesos de inflamación crónica, ¿sí? En esta charla vamos a centrarnos específicamente entonces de la microbiota intestinal. ¿Sí? La microbiota intestinal, digamos que nos aportan muchos beneficios, ya que están participando en diferentes procesos biológicos. Por ejemplo, nos ayuda a la extracción de energía de la comida, ¿sí? Nos ayuda a producir algunas vitaminas, como la vitamina K. Se dice que la microbiota intestinal ayuda a regular o educa el sistema inmune en el sentido de la tolerancia inmunológica, ¿sí? Nos protege de infecciones, por ejemplo, de Shigella, ¿sí? O de algunas enterobacterias. Pienso ahorita en el Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez nos ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre.
¿sí? Esto nos lleva a pensar básicamente en la manera en la cual hay una interacción, ¿no?, entre el host, nosotros como humanos, y ellas. Y hago hincapié un poco otra vez de nuevo en el hecho de que algunos factores como la dieta, ejercicio, algunos medicamentos van a cambiar de manera muy interesante estas comunidades microbianas. Bueno, he puesto esta diapositiva porque hay una relación muy interesante entre el cerebro y el intestino, ¿sí? Por ejemplo, el 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor y es una hormona que participa prácticamente en felicidad, en sentimiento de bienestar, es producida en el intestino y no en el cerebro, ¿sí? Entonces, y hay un sistema de comunicación muy interesante cerebro-intestino que parece ser estar relacionado con los metabolitos secundarios que son producidos por la microbiota intestinal, ¿sí? Entonces no se trata de cómo nos sentimos, ¿sí? Se trata de cómo se sienten ellas. Ayer leía un paper muy interesante de psicobioma, ¿sí? O sea, es como la manera en la cual estados de depresión, ¿sí?, y conducta pueden ser asociados con cambios en la microbiota intestinal, ¿sí? Eh, y hay estudios que han encontrado una correlación de esto que les digo, de depresión, de esquizofrenia, con cambios en la distribución bacteriana intestinal. Sí, entonces aquí pues quería hacer hincapié en esto. Desde allá en 1676, cuando este señor Anton Leeuwenhoek diseñó el primer prototipo de microscopio y se dio cuenta que al analizar agua estancada encontró unas cositas que se movían, ¿no? Él los denominó homúnculos. Empezaba toda la era dorada, ¿no?, de la microbiología. Luego empezó, por ejemplo, el señor Robert Koch en 1888 a darse cuenta que era capaz de cultivarlas, o sea, que hay formas de cultivar estos homúnculos que había denominado Leeuwenhoek años atrás, y bueno, empieza como un avance, aquí muestro una línea de tiempo muy interesante, luego llegan los análisis de taxonomía para empezar a clasificar y darle ya nombre, ¿sí?, a estos seres que se habían observado. Por allá en el 80, Karim Ullis con su reacción en cadena de la polimerasa, que dio un toque fulminante o cambió la manera en la cual se hace biología molecular. Y así ha ido progresando las tecnologías que actualmente han llegado a lo que hoy conocemos como secuenciación de siguiente generación, ¿sí? Y todo esto es básicamente para revelar tres cosas: quién está allí, qué están haciendo y cómo lo hacen. Para resolver estas tres preguntas es precisamente pues cómo se ha desarrollado la tecnología, ¿no?, hacia resolver esto. Entonces aquí he querido mostrar esta imagen porque me parece que resume muy bien, pues da un brochazo de lo que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, para saber quién está allí, se pueden hacer análisis de diversidad taxonómico, donde podemos clasificar y asignar filogenéticamente los microorganismos que encontramos, hasta hacer el ensamblaje y reunir la información completa del genoma. ¿Qué están haciendo allí? Bueno, se puede hacer predicción de genes y, en últimas, anotación funcional para conocer exactamente qué función hace qué gen, ¿sí? Y finalmente, un análisis comparativo metagenómico donde podemos correlacionar y conocer, digamos que, las diferencias entre cada uno de ellos, ¿sí? Cuando uno habla de estudio de microbioma, hay prácticamente dos aproximaciones que uno puede usar. La primera, que es la más común, que es de hecho la que nosotros usamos aquí, es esta, el análisis de la subunidad ribosomal 16S de procariotas. Y la otra aproximación es básicamente un shotgun, un secuenciamiento de todo, que es la base de la metagenómica. Entonces uno coge una muestra y es capaz de secuenciar absolutamente todo lo que hay allí y luego entrar a hacer lo que les dije: predicción de genes, ensamblaje y demás. Voy a centrarme en esta, que es la que yo estoy trabajando. Entonces vamos a hablar un poquito de ello. El gen 16, la subunidad 16 es el ribosomal.
procariota, es un gen que es una secuencia altamente conservada, que está formada básicamente por 9 segmentos, o son segmentos hipervariables, que le va a conferir básicamente la identificación de género y especie, es decir, de una muestra, ¿sí? Porque todas las bacterias lo tienen. Entonces, al hacer una amplificación de este gen y luego hacer otra, nosotros particularmente trabajamos del segmento hipervariable B3, B4, donde seríamos capaces de llegar hasta género y especie, de taxa, género y especie de mi muestra. Entonces, se hace una PCR, se lleva a secuenciar en este equipo. Nosotros tenemos el MiSeq, y luego, por un pipeline de bioinformática, seríamos capaces de, digamos que, develar cómo es el comportamiento y la estructura microbiana de esta muestra. ¿Sí? Pero hablemos un poco de la relación de la microbiota con la obesidad, ¿no? Si, cuando uno compara la microbiota de una persona sana, es diferente de... Es decir, sana, quiero decir, una persona delgada, es diferente a la microbiota de una persona obesa, ¿sí? Esto nos lleva a pensar que hay una relación entre las diferentes comunidades microbianas y la forma en la cual se metaboliza la comida, ¿sí? Aquí hay una imagen muy interesante. Tengo 2 ratones, un ratón normal, que los dos fueron alimentados de la misma manera, una dieta alta en grasa, ¿sí? Pero tengo un ratón normal y uno con deficiencia inmunológica. Entonces, el primero, al ser alimentado, hubo un cambio en la distribución de firmicutes, aumentó y disminuyó la población de bacteroides. Y este ratón ganó peso, ¿sí? Al alimentar a mi ratón, que tiene su deficiencia inmune con la misma comida, este ratón no presentó cambio en la distribución microbiana per se y no ganó peso, ¿sí? Esto nos lleva a pensar que también hay un rol importante a nivel inmunológico, ¿sí? De hecho, los procesos de obesidad hoy están asociados con inflamación. Aquí voy a darles algunos tipsitos, ¿no? Algunos tipsitos para que sepan. Vea, la obesidad se ha triplicado desde el año 1975, ¿sí? En 2016, más de 1.9 billones de adultos de más de 18 años fueron declarados con sobrepeso, ¿sí? Y de estos, 630 millones fueron obesos. A nivel mundial, 38 millones de niños menores de 5 años, fueron catalogados con sobrepeso en el año pasado, al 2019. Colombia tiene una población aproximada de 49 millones de habitantes, ¿sí? Imagínense 38 millones de niños con sobrepeso. Es una cifra aterradora, ¿sí? La obesidad es una enfermedad que se puede prevenir, ¿sí? Ahí está el asunto. Con cosas como cambios de hábito en la dieta, con cosas como cambiar el estilo de vida, ejercicio, ¿sí? Dejar la vida sedentaria. Estamos en tiempos de pandemia, ¿no? O sea, uno está en la casa, ¿no? Trabajo virtual, todo esto, y conlleva, de hecho, a eso, ¿no? A que se incremente un poco la vida sedentaria. Obviamente, detrás de esto hay todo un background, ¿sí? Y hoy hablaremos un poco de cómo se relaciona con la microbiota. Este es un experimento muy interesante, fue publicado en la revista Science. ¿Qué pasa? Si tenemos una persona obesa, tomamos su microbiota, ¿sí?, intestinal, se la transferimos a un ratón, lo alimentamos con una dieta baja en grasa, el ratón se va a engordar, ¿sí? O sea, al tomar la microbiota de una persona obesa, el ratón automáticamente tiende a aumentar su tejido adiposo. Por otro lado, si tomamos una persona delgada, tomamos un microbiota, la transferimos a un ratón y lo alimentamos de la misma manera, una dieta baja en grasa, el ratón va a permanecer delgado. Esto significa que absolutamente hay una relación directa entre las distribuciones microbianas, ¿sí?, con metabolismo y la forma en la cual se puede llevar a obesidad. O sea, es
es muy interesante, ¿sí? Porque estamos hablando, por ejemplo, de nutrición personalizada y de catalogar eh, firmas microbianas para enfermedad y firmas microbianas para salud, ¿sí? Bueno, hablaré un poco de esto más adelante. Y esto nos lleva a pensar a que hay bacterias buenas y bacterias malas, entre comillas. Entonces tenemos aquellas que van a actuar como probióticos, favoreciendo bueno, la absorción de nutrientes, y hay otras que, por otro lado, pues no, digamos que su efecto no va a ser tan bueno, por así decirlo. Hoy en día existen procedimientos como, partiendo de lo anterior, donde se puede establecer firmas microbianas de personas sanas. Existen procedimientos como trasplantes de materia fecal, ¿sí? O sea, si yo tengo una persona sana, un donante sano, tomo su materia fecal, su microbiota, y se la transfiero a otra persona, bueno, hay como el experimento de los ratones, la posibilidad de que mejore, por ejemplo, síndromes de inflamación, ¿sí? Enfermedad de Crohn. Y bueno, ¿cómo se hace? No? Se toma la materia fecal de la persona sana, se prepara, luego por medio de una sonda por la nariz o por la boca, se transmite hasta llegar a intestino delgado, ¿sí? O hay otra forma que es por medio de un enema, se toma a nivel rectal y llega hasta el intestino grueso, hasta únicamente colon, ¿sí? En el futuro se está trabajando para desarrollar estrategias no invasivas, de píldoras, que pueda obtener los mismos resultados. ¿Sí? Bueno, ahí dejando un poco el tema de microbiota, hablemos un poco sobre sistema endocannabinoide. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan sistema endocannabinoide? Como un grupo de receptores para esas sustancias. Un grupo de receptores, sí, 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 pero ok, está bien, está bien, está bien. ¿Otra persona de pronto? ¿No? ¿Nadie pensó en marihuana? Sí, sí, marihuana, es decir, endocannabinoide, ¿no? Cannabis, cannabis, que hoy en día está de moda. Sí, a ver, es un grupo de receptores de péptidos, de lípidos bioactivos. Antes de esto, he puesto esta diapositiva porque quiero mostrar un poco cómo funciona la interacción huésped con microbios, ¿no? Y de hecho, el sistema endocannabinoide ha sido catalogado como un canal de comunicación, ¿sí? Donde se puede presentar una cosa que se llama crosstalking entre las y nosotros. Y aquí entra mucho el sistema cerebro-intestino, brain axis, ¿sí? Y la forma en la cual algunos productos metabólicos del intestino llegan al cerebro. Lo que tú dices es cierto, el sistema endocannabinoide es un conjunto de receptores y ligandos. Los ligandos en este caso van a ser lípidos bioactivos que van a ser liberados en diferentes células y van a encontrar sus receptores que son distribuidos en muchas partes del cuerpo. Están en cerebro, están en hígado, intestino, ¿sí? Perdón. Los principales lípidos bioactivos son anandamida, el 2-AG, bueno, es 2-araquidonoilglicerol, el PEA y el OEA, oleoiletanolamina, ¿sí? Entonces, estos son lípidos que son liberados desde las paredes extracelulares de las células, van a alcanzar un blanco que es el receptor, que se encuentra en otras células, ¿sí? Y tienen, digamos que, varias funciones, ¿sí? Hay digamos que otro sistema que es el sistema regulatorio, que es el que se encarga de degradar los lípidos. Aquí muestro un poco las enzimas que actúan, ¿sí? Entonces, hay dos receptores, o bueno, hay varios, pero los más conocidos son el CB1 y el CB2.
CB1 generalmente está encontrado en tejidos periféricos, ¿sí? Y mientras que CB2 está generalmente asociado a tejidos, a células inmunes, ¿sí? Este sistema tiene muchas funciones, pero una de las más importantes es su participación en metabolismo. Cuando alguien fuma marihuana, no sé si saben, después de fumar le da mucha hambre, ¿sí? Hay una relación, ¿sí?, entre la marihuana y el metabolismo. ¿Qué pasa? Si cuando alguien fuma, significa que tiene un receptor, o sea, cuando uno fuma y tiene el efecto psicoactivo del THC, significa que hay un receptor que recibe ese ligando. Y si tenemos el receptor, significa que endógenamente producimos un compuesto estructuralmente similar. Por eso se llaman endocannabinoides, porque endógenamente los producimos, que son los lípidos que les acabo de mostrar. Entonces, en esta imagen tengo, pues muestra básicamente cómo están las llaves, ¿sí?, o los ligandos sintéticos, en este caso, pues los exógenos de la marihuana o de los fitocannabinoides, y los endógenos, entonces que van a conectar a su receptor y va a producir ciertos efectos, que ya les voy a contar un poco cuáles son sus funciones. Entonces, como les dije previamente, CB1 está en cerebro, se encuentra en pulmones, el receptor, se encuentra en sistema vascular, en músculos, CB2 está en vasos, huesos, piel, ¿sí? Entonces es muy interesante porque este sistema actúa en el control energético, va a actuar también en modular un poco la saciedad, el apetito, el balance calórico. O sea, cuando yo veo esto me llega a la cabeza metabolismo. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, en el cerebro cuando se aumentan los niveles de endocannabinoides, por ejemplo, aumenta la sensación paliativa de la degustación de la comida, aumenta el sentido olfatorio, ¿sí? En nariz aumenta la sensibilidad del olor, aumenta el comportamiento en la búsqueda de la nariz, de la comida, perdón. En el intestino se aumenta la preferencia de consumo de grasas. Sí, eso está asociado altamente a metabolismo, control metabólico. Por ejemplo, el tejido adiposo, cuando aumentan los endocannabinoides, ¿sí?, cuando encuentran su receptor, aumenta la capacidad de almacenamiento de tejido graso, ¿sí? Entonces hay una relación muy interesante entre este sistema y el concepto como tal de metabolismo. Y entonces es claro pensar que un desbalance en este sistema nos va a llevar a obesidad, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, muestro el tejido adiposo cuando aumenta la expresión del receptor y aumenta la unión con su ligando, va a aumentar el consumo de azúcar, va a aumentar la actividad como tal para la producción de tejido adiposo, ¿sí? En hígado, cuando aumentan los endocannabinoides, va a aumentar, por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? En páncreas va a aumentar la secreción de insulina, ¿sí? Entonces, así las cosas, un desbalance en este sistema va a llevar al desarrollo de síndromes metabólicos, ¿sí? Obesidad, mayoritariamente. Y aquí entramos entonces a ver que la dieta importa, o sea, un imbalance en la composición de la microbiota, según la dieta que consumamos, va a cambiar indiscutiblemente la composición bacteriana a nivel intestinal. Y esto, si lo vemos desde la otra óptica, potencialmente puede ser usado para modelar estados de salud usando simplemente la dieta, ¿sí? Según cómo cambiemos la microbiota intestinal, ¿sí? Acá es muy interesante porque esta imagen muestra que según la dieta, si es una dieta alta en grasa comparada con una dieta normal, hay un cambio en las distribuciones microbianas, ¿sí? Entonces la dieta va a participar de manera esencial en cambiar esta estructura bacteriana, ¿sí? Ahí se hace hincapié entonces en una dieta balanceada, ¿sí?
Aquí tengo, por ejemplo, en el 2018 fue publicado un estudio donde dicen que una dieta alta en glucosa participó en cambios de la microbiota, ¿sí? Una dieta alta en proteínas hizo lo mismo. Entonces, según lo que comamos, dime qué comes y te diré qué tienes. ¿Qué microbiota tienes? Prácticamente. Entonces, trabajo está asociado generalmente a, bueno, yo estudio microbiota desde un punto de vista de los minerales. Hoy en día, como ustedes, pues como les pude mostrar, hay muchos estudios que muestran la asociación de cambios en dietas altas en grasa y altas en azúcar, altas en proteína, altas en fibra, ¿sí? Y cómo estos cambios van a cambiar estas distribuciones bacterianas. Yo quiero estudiar qué pasa con los minerales traza. Resulta que tanto los procariotas como nosotros somos sensitivos a los minerales, ¿sí? Y de hecho es factible pensar en un escenario de competencia a nivel intestinal. Porque tanto ellas como nosotros somos sensitivos a estas variaciones. Y, por ejemplo, un aumento en los niveles de consumo o una disminución van a llevar al desarrollo de procesos, pues, a enfermedad. Por ejemplo, en hierro, si una persona no consume las cantidades adecuadas de este mineral, va a conllevar al desarrollo de anemia. Pero si por otro lado se aumenta el consumo de hierro, ay, se me escapa el nombre, va a conllevar al desarrollo lo olvidé, y es básicamente la acumulación de hierro en los tejidos. Entonces, esto nos deja ver que hay una regulación muy estrecha entre lo que se absorbe y lo que no. Y esto en términos de hierro, en términos de selenio, de cobalto y otros minerales traza. Bueno, al igual que nosotros, el incremento en las concentraciones de estos minerales también conlleva a que se afecte el crecimiento de algunos microorganismos, porque para algunos puede ser tóxico, pero para otros no. Entonces va a modular también cómo se distribuyen las poblaciones microbianas. Y es que los minerales trazas funcionan como elementos para, o digamos, la columna vertebral para establecer cofactores en procesos enzimáticos, ¿sí? Esa es una de las funciones principales que tienen los minerales traza a nivel fisiológico. Yo estudio particularmente tres. Yo estoy encargado, pues, de hierro, del selenio y del manganeso. ¿Qué pasa con estos tres minerales? Estos tres minerales, como les digo, son muy interesantes porque son cofactores en procesos enzimáticos y son necesarios para tanto a nivel de microbiota como para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, el selenio está asociado a fertilidad, ¿sí? El manganeso tiene muchas, perdón, el selenio además está implicado en procesos antioxidantes, se ha utilizado en tratamientos para cáncer, ¿sí? Los procesos antioxidantes de este mineral es valioso. Y así hierro y manganeso tienen funciones, digamos que particulares y esenciales para nosotros y para ellas. Entonces, digamos que lo que yo quiero ver es cómo el uso de estos tres minerales como un gatillo va a producir cambios en las comunidades microbianas, ¿sí? A nivel intestinal, y cómo esas comunidades impactan el sistema endocannabinoide, ¿sí? Teniendo en cuenta que ahí les mostré una relación directa entre un sistema y el otro, ¿sí? Microbioma y sistema endocannabinoide. Entonces yo quiero ver, al hacer un cambio en el consumo dietario de estos tres minerales, cómo afecta la distribución bacteriana y en qué medida, ¿saben? En qué medida impacta el sistema endocannabinoide. Bueno, aquí solo muestro digamos que un camino, pero puede ser al contrario, ¿sí? El sistema endocannabinoide puede impactar el incremento del consumo de los minerales y a su vez puede impactar o cambiar las distribuciones bacterianas. Entonces, al principio yo lo pensaba como unidireccional. Hoy en día veo que tal vez no sea así, que sea bidireccional. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo? Pues no, estamos en un encuentro tan que
el encuentro del microbioma. Está todo el mundo, no, hace falta fulanito, pero tenemos los minerales, ¿sí? Bueno, aquí resumo un poco cómo es el diseño experimental. Nosotros vamos a usar, bueno, usamos ya, porque ya el protocolo terminó, vamos a usar 14 dietas para alimentar un set de ratones de 6 semanas de edad de la cepa C57BL6. ¿Sí? Estos ratones van a ser divididos en 14 grupos, cada uno con su dieta, ¿sí? Durante un mes. ¿Cómo van a ser las dietas? Es una dieta control con todos los minerales normales, pero vamos a comparar high fat, low fat, alta en grasa versus baja en grasa. Y a su vez vamos a tener dietas donde van a tener altos los 3 minerales, ¿sí? Hierro, selenio, manganeso, y los vamos a comparar con las dietas bajas en los mismos minerales, ¿sí? En hierro, en selenio y en manganeso. Comparando high fat versus low fat, alta en grasa versus baja en grasa. Los ratones fueron alimentados durante un mes. Después del mes se hizo recolección de tejidos. Nosotros tomamos riñones, tomamos hígados, tomamos cerebro, tomamos hipotálamo, tomamos testículo, ovarios y obviamente intestino, a lo cual vamos a medir por espectrometría de masas y PCR cuantitativa, la expresión de los, bueno, por un lado la expresión de los receptores y por medio de masas y cromatografía líquida vamos a ver la producción de los lípidos bioactivos. Tendremos pues secuenciación para hacer, como les dije, conocer un poco cómo se comporta la distribución microbiana a nivel intestinal, ¿sí? Y aún no estamos viendo si podemos hacer shotgun porque necesita, pues es más complejo y económicamente hablando es más cara, ¿sí? Entonces, bueno, los ratones vienen de Estados Unidos, fueron randomizados para cada uno de los 14 grupos. Los minerales entonces fueron tomados como una concentración baja, una concentración normal y una concentración alta, ¿sí? Es importante decir que estas concentraciones fueron diseñadas en aras de no causar un daño al ratón. Yo no quería que al darle una dieta baja en hierro, el ratón se me muriera a las 2 semanas por anemia. Y ya me acordé cómo se llama cuando se le da mucho hierro, se llama hemocromatosis, ¿sí? Entonces yo no quería que cuando le diera una dieta alta en hierro, pues le diera hemocromatosis, ¿sí? Y así para el selenio y para el manganeso. Entonces las 3 dietas están diseñadas para que no causen ningún tipo de efecto colateral en el ratón. Y bueno, ¿qué vamos a comparar? Entonces, vamos a comparar inicialmente las dietas altas en grasa versus las dietas bajas en grasa. Vamos a comparar la concentración de minerales, a las dietas bajas versus las dietas altas, y vamos a comparar machos versus hembras. Por eso tomamos testículos y ovarios. Y en últimas, lo que queremos es ver cómo la variación de estos minerales va a impactar sí, la manera en la cual se modulan las poblaciones la estructura microbiana intestinal y su impacto en el sistema endocannabinoide. Entonces, pues bueno, aquí ya les dije un poco, tomamos estos tejidos para hacer expresión de genes, ¿sí? Se hace extracción de RNA, para la secuenciación del microbioma usamos el DNA total, ¿sí? Bueno, tomamos 5 secciones del intestino, el ileum, bueno, el duodeno, el yeyuno, ileum, cecum y colon, ¿sí? Hacemos extracción de DNA y finalmente pues podemos hacer la secuenciación del 16S. Por otro lado, tomamos plasma y vemos la producción de endocannabinoides en sangre usando pues HPLC y espectrometría de masas. Entonces, este es el diseño, el pipeline que se seguiría para el análisis de las secuencias. Tenemos los datos obtenidos de la secuenciación, ensamblamos los genomas, nosotros usamos la tecnología MySQL Illumina y seremos capaces entonces luego de comparar la dieta control
¿sí? Eso es lo que estamos esperando obtener, comparándola con mis 12 dietas de los cambios en los minerales, ver cómo se distribuyen sí, la microbiota intestinal. Luego vamos a integrar los datos con los resultados obtenidos de los lípidos bioactivos del sistema endocannabinoide, que son todos estos. Tenemos un panel para identificarlo en el hospital. De hecho, tenemos el MASA. Entonces, sí. Luego, pues nada, estableceremos niveles de correlación entre las familias bacterianas con los mediadores de los lípidos del sistema endocannabinoide. Este es un mapa de calor, entonces podremos establecer si hay correlaciones directas o no, ¿sí? Entre cada una de mis dietas con, bueno, el comportamiento per se del sistema endocannabinoide. Hay algo interesante que quiero decirles, y es que, no sé si leyeron los papers que mandé, más del 70% de la microbiota no se puede cultivar. Son de difícil crecimiento, ¿sí? Son incultivables, entonces no se conocen. Esa es la razón por la cual se hace este tipo de aproximaciones metagenómica para entrar a conocer, pues, realmente qué hay, porque no se sabe, aún no se sabe. Hay tantos y tienen una relación tan compleja que el producto de un microorganismo, un metabolito, puede ser importante para el crecimiento de otro. Entonces, esa es la razón por la cual en el laboratorio de microbiología hoy es tan difícil hacer crecer todas o la gran mayoría, aunque hay avances. Actualmente hay muchos avances. De hecho, hay un laboratorio en la Universidad de Oxford que tiene un sistema de crecimiento muy, muy avanzado. Bueno, entonces lo que quiero decirles es que según las composiciones microbianas y las relaciones que tiene un microorganismo con otro, se va a encontrar un camino, un pathway, ¿sí? Para ciertos procesos fisiológicos. Entonces, en este caso, por ejemplo, este microorganismo se relaciona con el morado y con este azul puede tener un proceso de inflamación. Pero si en vez de una relación del rojo, de este rojo, yo lo relaciono con un verde y el mismo azul, voy a tener más inflamación. Pero entonces, si aquí hay un microorganismo azulito, en este caso, ¿sí? Y este tiene una relación con este, no hay inflamación. Entonces, de entender cómo funcionan las relaciones microbianas. Para eso vamos a usar un modelo in vitro de crecimiento que se llama culturómica. Entonces vamos a tomar, y la idea de esto es correlacionar los datos de metagenómica que obtenemos por la amplificación de nuestro gen 16S con modelos de crecimiento in vitro que estamos desarrollando. Luego de esto, pues nada, aquí está básicamente una grafiquita. Tengo las secuencias, encontré 10.000, pero soy capaz de crecer 1.000, ¿sí? Entonces vamos a usar espectrometría de masas para tratar de correlacionar los datos que tenemos por secuenciación y los datos que tenemos in vitro. Entonces acá les muestro un poco esto de las relaciones. En este caso, el microorganismo A se va a relacionar con el microorganismo B. Pero ¿qué pasa si yo quito el microorganismo A? ¿Cómo se va a relacionar B? Va a cambiar a C y D va a actuar en E y en A, ¿sí? Esto lo digo porque al incrementar las concentraciones de los minerales, ¿sí? Voy a usar alto y bajo, puede que yo elimine o no, o potencialice el crecimiento de un microorganismo sobre otro, que se explica aquí. Así puede, por ejemplo, si yo aumento concentraciones de hierro, mi microorganismo A es sensible, entonces lo elimino, no puede crecer, por decir algo. ¿Sí? Entonces es entender esas relaciones. Y aquí tengo una foto muy interesante. Esto es un cultivo que hicimos con altas concentraciones de hierro. Y es ver cómo interacciona un microorganismo con otro. ¿Sí? Entonces es una aproximación bastante interesante, la culturómica. Este es un resultado preliminar que tengo. Básicamente hicimos un cultivo de 24 horas en materia fecal a un gradiente de concentración de hierro. Extrajimos ADN, lo secuenciamos y como ustedes pueden ver, al aumentar la concentración de hierro, podemos ver que hay un cambio, ¿sí? En las distribuciones microbianas. Por ejemplo,
Esto es la concentración 0 y la concentración 0.1 micromolar, ¿sí? Y cuando pasamos de 0.1 a 1, que es el tercero, mire que este rosadito, que es el Muribaculaceae, ¿sí? Este rosado, ya no está, ¿sí? Y que es lo que les digo, o sea, al aumentar mis concentraciones o al reducirlas, voy a estar afectando como tal el nicho. Entonces las relaciones de los que están cambian, ¿sí? Luego seremos capaces de obtener un resultado como este. Este es un artículo del grupo de investigación que fue publicado el año pasado. Entonces, básicamente se tomaron ratones y se alimentaron con una dieta alta en grasa. Y este es el control, ¿sí? Y acá B, C y D muestra los cambios en las distribuciones microbianas en diferentes secciones del intestino. Tenemos el yeyuno, el ileum y el seco. Como ustedes pueden ver, al compararlo con el control, definitivamente el hecho de mi dieta alta en grasa, high fat, high sucrose, me cambió la distribución bacteriana comparándola con el control, ¿sí? Esto es muy interesante. Y bueno, eso es todo lo que quería contarles. Espero que les haya quedado algo. Agradezco a mi grupo de investigación, al profesor Vincenzo Di Marzo, a mi jefe Frederick Raymond, a todo el grupo que compone como tal. Bueno, somos nosotros, aquí tengo una fotico mejor. Nosotros somos 35 personas en el grupo, es un grupo bastante amplio, soy el único colombiano, hay una chica de México y el resto de personas son de diferentes partes del mundo. Hay de Irán, hay de Italia, de aquí de Quebec, pues canadienses, hay franceses, sí. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos. Si tienen preguntas, yo estaré feliz de responderlas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alexander. Entonces, por favor, hacemos las preguntas por el chat y para tener un poquito de orden y que no todos activemos los micrófonos al tiempo. Entonces, ¿tienen preguntas? Bueno, nos pregunta Laura Alejandra Leiva que qué sucede cuando una persona sufre de diabetes en la tercera edad. Pues me imagino que asociado a microbiota, me imagino que pregunta ella. Bueno, personas con diabetes en la tercera edad. Mi charla estuvo asociada a cómo los cambios en las poblaciones microbianas pueden evitar el desarrollo de síndromes metabólicos. Pienso que hoy en día, y dada la alta prevalencia de personas que sufren tanto de diabetes como de obesidad, es centrarnos en ver qué alternativas dietéticas naturales podemos adoptar para revertir, ¿sí? Esta condición sería lo ideal, ¿no? Por ejemplo, generalmente a las personas con diabetes les mandan un medicamento que se llama metformina, me parece, no recuerdo bien, y hay un estudio que muestra que dependiendo la población microbiana, este medicamento es degradado. O sea, no va a tener el mismo efecto, ¿sí? Según una población microbiana específica. Entonces, lo que sería interesante es ver qué población bacteriana, hablando de términos de microbiota intestinal, está asociada con personas diabéticas y compararla con personas sanas y ver cómo podemos revertir o encontrar qué género microbiano favorece salud. Por ejemplo, hoy en día se estudia mucho Akkermansia mucinolícina, no recuerdo bien, que es una especie bacteriana que está asociada a estados de salud, ¿sí? A evitar procesos de inflamación. Entonces, bueno, pienso que esa sería una de las posibilidades que se pueden optar usando microbiota para revertir, en este caso, diabetes. Gracias, Alexander.
John Henry Moreno pregunta que si tiene efectos negativos en el metabolismo una persona que fumaba marihuana y que ya no lo hace. Efectos negativos cuando una persona deja de consumir marihuana, ¿sí? ¿Es la pregunta? Sí, que en el metabolismo, pues le entiendo yo. No sé, porque activa receptores, no sé, y después los deja, o sea, se entrena el metabolismo y después se le cambia. Este tema es interesante porque generalmente las personas que consumen marihuana tienen un índice de masa corporal bajo, o sea, no engordan. ¿Sí? A pesar de que después de que fuman, se les incrementa muchísimo el deseo de comer. Voy a contar una anécdota. Yo vivía con un suizo, un amigo suizo, y él solía fumar. Y después de que fumaba, era impresionante la manera en la cual le daba hambre, o sea, es barril sin fondo, ¿sí? Pero el tipo no era gordo, o sea, parece ser que es como si el receptor, si el THC o, bueno, el componente fitocannabinoide se une al receptor, luego es degradado, porque hay un proceso enzimático que degrada los lípidos bioactivos. Estos lípidos, por ejemplo, no se almacenan en célula, o sea, cumplen su función y se degradan. Entonces, capaz que hacen la función del momento, metabólicamente hablando, y luego son degradados. Entonces, en mi opinión, yo diría que no tiene ningún efecto, pero puedo estar equivocado, ¿no? Luego de dejar de fumar, sí. Pero en cuanto a lo que tú dices, sería aumentar el metabolismo, por eso no serían gordos. Sí, puede aumentar el metabolismo en el momento, pero luego lo deja de hacer porque es degradado. ¿Sí? O sea, activa como tal el receptor, cumple su función a nivel metabólico y se degrada. O sea, deja de tener efecto. Y luego si deja de fumar, pienso yo que obviamente no va a unirse al receptor en este caso, sino dejaría el receptor libre para que se una el endocannabinoide correspondiente. Gracias, Alexander. Qué pena, había omitido unas preguntas anteriores. Luisa Fernanda pregunta, ¿se podría decir que la cantidad y calidad del microbioma intestinal hace parte de un factor pronóstico de la vida de un individuo? Un factor pronóstico, hoy en día se habla de nutrición personalizada. Bueno, yo no soy nutricionista, ¿sí? Yo soy bacteriólogo, pero ahí está teniendo mucho eco el hecho de poder establecer firmas microbianas en personas sanas y cómo puedo compararlas con estados de enfermedad, por ejemplo, en personas con artritis. ¿Sí? Sí, definitivamente al hacer el cambio en la microbiota, como les mostraba con los ratones del GABA obeso, si yo puedo revertir un proceso inflamatorio generalizado, hacia allá estaríamos apuntando. En cómo usar bacterias buenas que sean transfectadas a un proceso de enfermedad y cómo revertirlo. Porque aquí ya hablamos de dos cosas, medicina preventiva o la que tenemos actualmente, que es que te trata, ¿no? Tú vas al médico solo cuando te sientes enfermo, no para prevenir, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, hoy está en boom también el tema de los probióticos, ¿no? Tomes este yogur y su trato intestinal mejora. Hay mucha verdad en eso, pero pues yo no sé, o sea, hay que entrar a estudiar, ¿sí? Y pienso yo que se necesita un poco más de estudios para corroborar y aseverar si esto es realmente cierto, ¿no? Pero teóricamente hablando, hacia allá es donde estamos apuntando. Gracias, Alexander. Pregunta Derly que por qué seleccionaste evaluar esos minerales y no otros abundantes en la dieta. Esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que hierro y manganeso están asociados metabólicamente hablando a nivel humano por las mismas enzimas, ¿sí? Al parecer, cuando hay ausencia de hierro, se puede, digamos que tomar manganeso y viceversa. Selenio tiene, es decir, tiene una participación muy interesante en cuanto a procesos de fertilidad, tanto
machos y hembras va a ser muy distinto cuando se aumentan los niveles de selenio, ¿sí? Esa fue una de las razones por las cuales decidimos emplear estos 3 minerales principalmente. El hierro, por ejemplo, tiene muchísimas funciones a nivel humano. Entonces, quisimos tomarlo también. Sí, básicamente. Vale, muy bien. Ok, bueno, esas eran las que estaban ahí como retrasadas. De pronto, Alexander, si sabes, ¿qué relación existe entre los endocannabinoides y el aumento de la secreción de insulina? Generalmente cuando hay un aumento de endocannabinoides, cuando por ejemplo la anandamida se une al receptor CB1 en páncreas, va a aumentar los niveles de insulina, ¿sí? Esto conlleva a un control de la glucogénesis, ¿sí? Y está implicado en eso. Básicamente, es decir, los endocannabinoides en conjunto participan en modelar cómo se lleva el gasto calórico, ¿sí? Y de alguna manera controlar precisamente la producción de insulina y la degradación del glucógeno, ¿sí? Entonces, por supuesto, hay una relación directa entre un desbalance entre el sistema endocannabinoide y el manejo que se le da a nivel corporal a la glucosa. Ok. María Paula nos pregunta que si la cantidad de minerales que necesita cada individuo cambia en base a su microbiota o siempre va a ser el mismo, así la persona sea obesa o delgada. Esto me hace pensar en embarazo. Las mujeres cuando están en embarazo les mandan generalmente suplementos de hierro, ¿sí? Según la edad, hay gastos se necesita más mineral o menos. Y por eso hay un control muy estricto en la absorción de estos minerales. Ahora, si comparamos una persona obesa con una delgada, no sabría decirlo, siendo honesto. O sea, quizás al haber, lo que sí sé es que de una persona obesa a una delgada, la microbiota es distinta. Al ser distinta, puede que esas familias microbianas que la hace distinta tengan una preferencia por el hierro. Y si es así, a la persona le va a dar más necesidad de consumirlo. Porque intestinalmente hablando hay competencia. Nosotros necesitamos el hierro para nuestras funciones fisiológicas y ellas también, para sus procesos enzimáticos, ¿sí? Entonces, yo diría que sí, que sería diferente en términos de consumo o de necesidad más bien de cada uno de los minerales según la situación fisiológica, ¿no? Obesidad o no. Muy bien. Kelly Johanna pregunta que si se estudiaron o estudiarán otros minerales. Otros, no. No, solo estos 3 minerales. Sí, son estos minerales. Y es suficiente, ¿sabes? Es mucho trabajo. Sí. Ok. ¿Existe Juan Nicolás García pregunta que si existe alguna relación entre los trace metals y la dieta, el microbioma y la modulación del dolor crónico? Dolor crónico. A ver, yo sé que el intestino funciona como un productor activo de neurotransmisores. Dopamina, de GABA, ¿sí? GABA es un neurotransmisor que es producido intestinalmente hablando. Y cómo se hace la reducción sináptica para evitar dolor. O sea, quizás, o sea, no sé, pero lo que sí le puedo decir es que la microbiota intestinal participa en la comunicación directa con receptores cerebrales. O sea, los metabolitos bacterianos van a viajar y van a encontrar su receptor en cerebro. Si hay cambio en conducta, si hay cambio en estados de ánimo,
quizás hay forma la verdad no he leído el tema, es decir, de dolor, es interesante, bloqueando los receptores como tal del mismo, ¿no? Sí, es lo que puedo decir. Aquí hay una pregunta muy interesante bueno, todas son muy interesantes, pero Paula Alejandra pregunta que si entonces se podría hablar del uso de la marihuana como un tratamiento para la obesidad. Bueno, yo no trabajo con marihuana per se, yo trabajo con endocannabinoide, ¿no? Es estructuralmente similar. El uso de la marihuana, a ver, aquí por ejemplo en Canadá es legal el uso recreativo y es legal el tratamiento medicinal, ¿sí? De la marihuana, por ejemplo en dolor, ¿sí? La marihuana se usa para tratar dolor. Pero hasta, ¿perdón? Pero entonces entrar a pensar que la marihuana podría ser un tratamiento para obesidad es muy arriesgado decirlo, o sea, yo no me atrevería a decirlo aún. Y o ya, sea, hoy no, ¿sí? Pero el sistema per se que controla o que hace registro cuando entra un fitocannabinoide exógeno al cuerpo, por supuesto tiene que ver con control metabólico y desarrollo de síndromes metabólicos, obesidad, ¿sí? Pero es muy arriesgado decir que exógenamente el THC, ¿sí? Va a mejorar metabolismo, lo activa, porque por eso son delgados generalmente las personas que fuman. Pero para revertirlo, obesidad, no sé. Ok. Otra pregunta, Alexander. Vamos a hacer unas 3 preguntitas más y pues aleatoriamente. Pregunta Natalia que si crees que llegue el momento en que una persona pueda hacer un seguimiento desde su casa de su propia microbiota y tomar decisiones de estrategias de alimentación o de salud. Bueno, hoy en día se ha masificado la secuenciación. De hecho, es muy accesible. Comparado con hace unos años que era extremadamente caro secuenciar una bacteria, hoy es posible secuenciar muchísimas al tiempo y la velocidad de entrega del resultado es casi que 24 horas, pero llegar al punto en que cada persona tenga la opción de secuenciarse, pues es que eso es o sea, hoy estamos en eso, hoy usamos tecnología de secuenciación de siguiente generación para conocer la distribución bacteriana, ¿sí? Pero de ahí a que cada individuo tenga acceso a esto, pienso que aún falta tiempo. Es decir, cómo monitorizar que me está creciendo, no sé, los bacteroides. Entonces voy a comer más extracto de uva, ¿sí? Para que deje de ser así. O me está creciendo Clostridium difficile, ¿sí? Aún falta tiempo para que cada persona tenga la posibilidad de conocer su distribución microbiana en el ahora, ¿sí? Porque uno cuando secuencia tiene un snapshot del momento y luego, pues, tomar medidas, ¿no? Aún falta tiempo para eso, hay falta tiempo. Actualmente se usa mucho en microbiología médica para clasificar microorganismos en términos del gen 16S, ¿sí? Pero sí, ahí a que llegue el momento como Bill Gates, que lo predijo, ¿no? Que cada persona tenga un computador en la casa, pienso que aún falta. Sí. Gracias, Alexander. Ariana pregunta, ¿el trasplante de materia fecal ejerce alguna acción en el sistema endocannabinoide? ¿Se puede presentar un rechazo al momento de hacer el trasplante de materia fecal? El trasplante de materia fecal hoy se hace, pero es controvertido. Es controvertido porque sé que hubo personas que se lo hicieron y los resultados no fueron los mejores. Entonces es un tema que aún está en desarrollo. Lo que nos muestran los experimentos in vitro es que definitivamente se puede cambiar fisiológicamente de un ratón delgado a un ratón obeso, ¿sí? Fibra microbiana,
pero de ahí a que realmente podamos decir que es la panacea, o sea, uno tiene que ser medido, ¿sabes? Y no sobre exagerar las cosas. Hoy microbioma es un hotspot, un tema muy investigado actualmente, pero pienso que hay aún tela por cortar, hay aún un espacio que recorrer, camino que andar para poder llegar a establecer la, ¿cómo decirlo?, la real o el real beneficio de estas nuevas aproximaciones. Con respecto al sistema endocannabinoide y el trasplante de materia fecal, sí, sí, porque lo que se busca es cambiar o reconfigurar la distribución bacteriana intestinal y en últimas verse traducido en una disminución de peso corporal, ¿sí? Y al cambiar la microbiota va a afectar indiscutiblemente el sistema endocannabinoide, o sea, que es precisamente uno de los resultados que yo quiero llegar con mi investigación. No desde el trasplante de materia fecal, pero sí desde los minerales, o sea, cómo al aumentarlos me redistribuyen los microorganismos, comparándolo con un control normal en los minerales y ver cómo impacta el sistema endocannabinoide. O sea, es precisamente a donde queremos llegar, pero desde los minerales. Vale, muchas gracias. Y pues ya para terminar, qué pena con las otras preguntas, No, que aleatoriamente. Juliana pregunta que, bueno, que agradece el tema, muchas gracias por la participación, que si tu trabajo es parte de un proyecto más grande y si es así, ¿cuál es el objetivo general de esto? Sí, mi trabajo hace parte de la silla de investigación de microbioma y endocannabidioma y su relación con salud metabólica, que es un megaproyecto financiado por el gobierno federal. Y digamos que la SHARE, o el Centro de Investigación, está centrado en entender cómo, es decir, cómo la microbiota participa en procesos metabólicos desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, hay compañeros que trabajan con organoides, cómo puedo hacer crecer células in vitro, ¿sí? Y yo al tenerles un estímulo, va a cambiar la forma en que producen endocannabinoides. ¿Qué pasa si yo infecto con microorganismos? ¿Cómo cambia la reabsorción de nutrientes? Entonces ahí es un megaproyecto que está dividido en varias ramas, ¿sí? De una de las ramas es la que yo estudio. Sí, hay otros que trabajan, por ejemplo, en la producción de nuevos endocannabinoides, ¿sí? La síntesis química de nuevos endocannabinoides y su receptor, y cómo va a impactar esto en el desarrollo de la microbiota y, ¿sabes? Entonces, definitivamente, pues nada, o sea, mi trabajo hace parte de otro más grande. Bueno, Alexander, en nombre pues de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de la Cátedra de Bacteriología Clínica, agradecerte por la participación en este evento, por la disposición y nada, sabes que es la casa de todos y esperamos que nos sigas contando cómo evoluciona todo y pues Claro. una de las iniciativas es que podamos hacer red, que podamos hacer contactos entre todos y nada, muchas gracias, Alexander. No, con mucho gusto, Andrés, a ti por la invitación. Espero que les haya gustado y bueno, de verdad que es un placer para mí estar aquí. Y bueno, y también quiero agradecerle a la profe Zulma, nos conocimos hace muy poco, pero muy amablemente atendió nuestra invitación y espero que podamos contar con tu grupo de estudiantes y con tu grupo de investigación en futuros eventos. Al contrario, gracias a ti, Andrés, por invitarnos. Y yo quería pedirle una última cosa, me da pena con Alexander, Tranquila. pero sí me gustaría pues que motivara de alguna manera a los estudiantes para que salgan y hagan o sus estancias o colaboraciones y tengan como esa oportunidad también de alguien que está afuera contarles cómo irse a hacer cosas también. Claro, pues mira, pienso que mi consejo es, por ejemplo, yo recomiendo mucho que estudien un idioma.
métanse a estudiar inglés, métanse a estudiar francés, a estudiar portugués, aprendan un idioma. Hoy en día el mundo globalizado es muy competitivo, ¿sí? Y uno puede empezar desde ahí, a aprender un idioma. Todo está en qué tantas ganas tienes, es decir, hasta dónde quieres llegar, qué tan alto quieres llegar. Tú tienes las opciones, búscalas. Una vez piensa que, bueno, bacteriología, por ejemplo, la gran mayoría se desempeña en clínica, ¿sí? Y no, pues hay otras formas, hay otros horizontes, hay otros caminos. Es cuestión de que tú descubras qué te gusta, qué te apasiona y pues vayas de lleno por eso, ¿sí? Entonces mi invitación es a que no se queden solo con lo que les dicen, que sigan, digamos que excavando, ¿no? Cuando uno excava y se da cuenta que realmente hay oportunidades, porque las hay. Nadie va a decir que es fácil, o sea, no, cuesta, hay que trabajar, hay que sacrificar cositas, ¿sí? Pero vale la pena y mi invitación es esa, a que hoy los jóvenes se den cuenta que este es un mundo abierto de posibilidades, que hace falta es ganas, decisión, ¿sí? Y trabajo. Pienso que esas tres cosas son hoy en día muy valiosas y bueno, sí, básicamente. Y respecto a tu trabajo, nada, felicitarte. Yo sé lo que es trabajar con roedores y manejar 14 dietas, 14 grupos. 14, O sea, yo sí. no lo alcanzo todavía a tener completo. Trabajamos con edulcorantes y fueron grupos medidos y yo me imaginaba ahorita las 14 dietas y todavía no logro compaginar todos los datos que obtuvieron. Van a salir muchos artículos sin duda muy productivos y esperamos entonces que sea un éxito este trabajo tan lindo que estás haciendo y que logres llegar hasta donde tú mismo quieras llegar, como bien Muchas dices. gracias, profesora, muchas gracias. Y Muchos sí, éxitos. gracias. No fue fácil porque de hecho con todo este tema del coronavirus, no, pues esto fue la acabose porque yo estaba en plena época de sacrificios cuando pues pasó todo esto. Y no, O sea, esto está recién sacado. Sí, yo acabé sacrificios hace 2 semanas. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué gusto! Sí, señora. Entonces, pues bueno, gracias a Dios y de verdad, muchas gracias. Éxitos, éxitos y que te rinda porque ahora viene la otra parte interesante también del trabajo. Sí, señora, así es. Bueno, muchas gracias de nuevo y nada, gracias de nuevo Andrés por la invitación y estaremos en contacto. Bueno, muchas Éxitos gracias. para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes de todas las instituciones que nos acompañaron el día de hoy. Para el próximo 22 de mayo tenemos un nuevo talk, un nuevo encuentro. Sí, les compartiré la invitación para que los que deseen, con mucho gusto. Eso es una iniciativa hecha por los estudiantes y para todos los colombianos que quieran participar y por fuera. O sea, es una iniciativa de unión, de red, de compartir conocimientos y que podamos generar muchas cosas más nosotros los colombianos. Muchas gracias por participar. Hasta luego. Gracias, feliz tarde, chao.